Bueno, yo creo que ya terminamos de recibir a todos los que estaban en espera. Buenas tardes, aquí desde Colombia y Argentina. Para nosotros es un gran honor y placer tener hoy al profesor Mauro Namías de Argentina como invitado. Él les va a explicar personalmente la metodología de la clase. Mariano me recomendó decirles que a las 22 horas argentinas se abren los materiales de estudio para esta clase. Mañana en la mañana abre el taller para el curso avanzado y nos vemos el viernes a esta misma hora para la discusión, para resolver todas las preguntas del taller avanzado como lo tuvimos el viernes pasado. Voy a admitir a todas las personas que están todavía en espera y recuerden que a las 5:20 hora de Colombia, 19:20 hora de Argentina, no recibimos más personas. Bueno, profesor Mauro. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos, muchas caras y nombres conocidos. Como comentó Amelia, hoy vamos a ver la primera aplicación práctica en dosimetría interna, que es la estimación de la dosis recibida por la médula ósea durante el tratamiento del cáncer diferenciado de tiroides. Así que voy a compartir mi pantalla. Bien, ¿me pueden indicar si ya la pueden ver? Sí, la podemos ver. Perfecto. Bien, entonces el tema para hoy es la dosimetría de médula ósea en el tratamiento del cáncer diferenciado de tiroides. Y como introducción, durante el tratamiento del cáncer de tiroides, no lo puse en la diapositiva, pero el flujo de trabajo más habitual es una tiroidectomía total seguida con el tratamiento con yodo 131. O sea que cuando el paciente recibe esta dosis terapéutica de yodo, ya la glándula tiroides no está presente en el cuerpo. De esta manera, el yodo 131, una vez que es administrado, es rápidamente absorbido en el tracto gastrointestinal y pasa al torrente sanguíneo. Más o menos, vamos a ver ahora con los datos concretos que entre la hora y 3 horas después de la administración del yodo tenemos el pico de concentración de sangre del yodo 131. Por otro lado, el flujo sanguíneo en la médula ósea es esencial para suministrar los nutrientes y el oxígeno necesarios para mantener la actividad metabólica de las células madre y progenitoras hematopoyéticas que residen allí. La médula ósea es el principal órgano hematopoyético del cuerpo, que quiere decir que es el principal órgano que genera células sanguíneas, glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, etc. Estas células madres que están en la médula ósea son responsables de la producción continua de nuevas células sanguíneas. ¿Qué quiere decir? Que si las células madres por algún motivo dejan de estar viables, no van a poder reemplazar las células sanguíneas que tenemos en circulación. Con lo cual, ese recuento de células sanguíneas va a bajar. Volviendo a la médula ósea, es un órgano distribuido en prácticamente todo el esqueleto, no todo el esqueleto, pero gran parte de él, y es un órgano muy radiosensible. Esto es debido a que hay una rápida proliferación de las células sanguíneas, todo el tiempo está produciendo nuevas células para reemplazar a las que mueren. Tenemos una rápida división y multiplicación celular para mantener la producción constante de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y como tenemos una alta tasa de división celular, estas células son más susceptibles a los efectos dañinos de la radiación ionizante, porque la fase de división celular es la más radiosensible. Aquí tenemos un diagrama de cómo es el linaje de las células sanguíneas. Todas parten de las células madre hematopoyéticas en la médula ósea y después se van diferenciando cada vez más en células intermedias hasta llegar a las células que encontramos circulando finalmente en la sangre, los glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Entonces, cuando estas células se vean expuestas a la radiación, todas van a ser afectadas, pero lo más grave es la dosis que reciben las células madre, que son las encargadas después de regenerar toda la población entera de células sanguíneas. Y por otro lado, estamos tratando a los pacientes con yodo 131. El yodo 131 tiene una vida media de 8 días aproximadamente y emite dos tipos de partículas bien distintos. Por un lado tenemos la emisión de partículas beta menos, electrones, con una energía máxima de 606 kiloelectronvolts,
con un rendimiento de aproximadamente el 90%. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que tengamos el decaimiento de un núcleo radiactivo de iodo-131, va a emitir el 89% de las veces una partícula beta cuya energía máxima es de 606 kV. Y para que se hagan una idea, el rango de estas partículas en tejido blando o en agua es de aproximadamente 1 milímetro. ¿Qué quiere decir eso? Que la energía transportada y depositada por estas partículas beta menos, podemos pensarlo como que se deposita localmente muy cerca del lugar donde se dio el decaimiento radiactivo. Una vez que tenemos esta transición beta menos en el diagrama de decaimiento, es seguida por dos tipos de emisiones gamma, una menos abundante de 636 kV y otra de 364 kV, que es la que típicamente utilizamos para obtener las imágenes con colimadores de alta energía. Esta emisión de fotones gamma de 364 keV se da el 81,7% de las veces. O sea, por cada 100 decaimientos tenemos 81, 82 partículas gamma emitidas. La gran diferencia entre los fotones y las partículas beta menos es que los fotones, al ser fotones de alta energía, sí van a poder atravesar gran parte del tejido del paciente y a medida que lo atraviesen, ir depositando energía mediante interacciones, ya sea fotoeléctrico o Compton, en el cuerpo del paciente. Recuerden que en el caso de los fotones no podemos hablar de concepto de rango, sino del coeficiente de atenuación lineal en centímetros a la -1. Entonces, en este caso en particular, que nos interesa conocer qué dosis de radiación en Gray va a recibir la médula ósea, tenemos que considerar al menos dos regiones fuentes. Por un lado, en rojo, tenemos la autoirradiación de la médula ósea o de la sangre debido a las partículas beta, que como dijimos tienen un rango muy corto del orden de 1 milímetro. Entonces toda la energía queda depositada de manera local. Y por otro lado, tenemos a todo el resto del cuerpo que va a estar emitiendo fotones de 364 y 731 keV, que lo podemos pensar como un fuego cruzado. Cada porción de la médula ósea va a estar siendo bombardeada por fotones que provienen del resto del cuerpo. Y lo más importante de esta charla es que se lleven el mensaje de que la probabilidad de que un paciente eh, presente toxicidad hematológica aumenta con la dosis de radiación recibida por la médula ósea. O sea, que es algo que queremos estimar por un lado y limitar por el otro. Ahora, ¿qué entendemos por toxicidad hematológica? Para ponernos de acuerdo, vamos a utilizar los criterios para la definición de eventos adversos, la versión 5.0 que pueden encontrar online, en el cual, para dar dos ejemplos simples, podemos ver que podemos definir distintos grados de toxicidad basados en los recuentos de ciertas células sanguíneas. Por ejemplo, para las plaquetas, en cualquier número mayor al límite normal del laboratorio es grado cero, o sea, no hay toxicidad. Si estamos entre el límite normal clínico y 75.000 plaquetas por milímetro cúbico, sería toxicidad grado 1. Si estamos entre 75.000 y 50.000, sería grado 2. Entre 50.000 y 25.000, grado 3. Y entre 25.000 o menos de 25.000 sería grado 4. De la misma manera, para glóbulos blancos, si tenemos más del límite normal del laboratorio, es toxicidad grado cero, o sea, no hay toxicidad. Eh, para recuentos menores al límite normal y hasta 3.000 tenemos toxicidad grado 1 y así. Ahí pueden ver los rangos. Entonces, podemos definir claramente qué grado de toxicidad hematológica sufrió el paciente para cada linaje celular. La dosimetría de la médula ósea no es nada nuevo. La sangre, como sustituto del órgano en riesgo, que es la médula ósea roja, se consideró como el órgano crítico en el informe dosimétrico informado originalmente por Benoit y colaboradores en el año 1962. O sea, hace muchos años que esta metodología existe y es aplicada en medicina nuclear. Y aquí les dejo dos referencias de los artículos más clásicos de dosimetría de médula ósea. El primero del año 62 y el segundo que habla acerca del concepto de tratar a los pacientes de cáncer de tiroides con la máxima actividad o dosis segura de iodo 131 del año 86.
Hablando del límite de dosis clásico, en el trabajo original de Benoit del año 62, no se observaron efectos secundarios hematológicos graves en el subgrupo de pacientes que recibieron 2 grays o menos a la sangre. La actividad máxima de tratamiento, la actividad máxima segura, por lo tanto, se calcula como la cantidad de iodo 131 que entregaría una dosis absorbida de 2 grays al compartimento de la sangre. Esa es la idea básica detrás de todo lo que vamos a ver hoy. Entonces, el enfoque AHASA, no sé cómo se pronuncia en inglés, que sería el opuesto de ALARA. Esto significa as high as safely administrable, tan alto como sea seguro o seguramente administrable. En nuestro caso, queremos determinar cuál es la máxima actividad segura que nos garantiza que vamos a evitar la toxicidad hematológica por un lado y pulmonar por el otro. Ya voy a hablar un poco más de lo que es el límite de pulmón. Este enfoque de máxima actividad segura fue probado y reportado en algunas series de pacientes. Aquí tenemos una publicación del año 2011 de, siempre me cuesta pronunciar este apellido, Joanna Klubo-Wiedniewska y del grupo de Wartowski, en el cual eh, analizaron pacientes tratados para cáncer de tiroides y los segregaron en dos grupos, algunos tratados de manera empírica. Hay variaciones entre países, pero lo típico es dar actividades terapéuticas entre 150, 100, 150, 200 milicuríes de manera empírica para pacientes de riesgo intermedio alto. Y en la otra rama, lo que hicieron fue determinar la actividad máxima segura y utilizaron esa actividad máxima segura. Y lo que encontraron en esta serie de pacientes es una mayor eficacia terapéutica en pacientes de alto riesgo, esto es importante, pacientes de alto riesgo, tratados con dosimetría interna, o mejor dicho, con la máxima actividad segura, porque hacer dosimetría interna no es equivalente a dar la máxima actividad segura, versus los pacientes que recibieron actividades empíricas con un perfil de seguridad similar, y esto es muy importante. Aquí podemos ver que utilizando el criterio RECIST 1.1, en el subgrupo de pacientes con enfermedad localmente avanzada, que quiere decir no con metástasis a distancia, sino localmente avanzada, con infiltración de ganglios, etcétera, podemos ver que la tasa de respuesta completa para el subgrupo de pacientes que recibieron la máxima actividad segura fue aproximadamente el 40%, mientras que para los pacientes tratados con actividades empíricas fue muchísimo más bajo, menos del 10%. Lo pueden ver en la columna de la izquierda como CR. Em, y además encontraron una diferencia significativa en las curvas de sobrevida, mejor dicho, en las curvas de progresión libre de enfermedad, em, mediante las curvas de Kaplan-Meier. La línea negra sólida es aquella que corresponde a los pacientes tratados con la máxima actividad segura versus la línea de puntos, la curva de sobrevida para los pacientes tratados con actividad empírica. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos monitorear la toxicidad hematológica. Este es un ejemplo del Hospital Universitario Austral, en el cual yo trabajo como físico médico y donde realizamos este tipo de terapias y dosimetría. Este es un ejemplo de un paciente que recibió 600 milicuríes, lo cual a los médicos nucleares que piensen en milicuríes les resulta una actividad elevada y de hecho para lo que es la práctica empírica lo es. Nadie daría una actividad de 600 milicuríes de manera empírica, pero este paciente fue guiado mediante dosimetría y recibió una dosis en sangre de 158 centigrays, menor al límite de los 200 centigrays o 2 grays en sangre. Y podemos ver que tanto para la serie de plaquetas como leucocitos, la toxicidad hematológica fue de grado cero, o sea, siempre se mantuvo por encima del límite normal de plaquetas y glóbulos blancos, que aquí en Argentina por lo menos se lo considera como 150.000 plaquetas por microlitro, perdón, sí, por milímetro cúbico, y 4.300 leucocitos por milímetro cúbico. Lo que podemos ver es que tenemos un nivel de recuentos basales previo a la administración de la actividad terapéutica. Aquí las semanas post-terapia, la semana cero, es el momento de la administración terapéutica. Después de la administración, podemos ver que el recuento baja hasta un nadir. En este caso, el mínimo se dio a la semana número 2 para las plaquetas y en la semana número 5 para los glóbulos blancos. Y después podemos ver que esos recuentos vuelven a subir y regresan a la normalidad. ¿Qué está sucediendo aquí? Lo que sucede es que momentáneamente la radiación
está deteniendo la proliferación celular de estas células en la médula ósea, y eso se ve en aproximadamente entre la semana 2 y la 5. Y una vez que la médula se recupera, empieza a regenerar y llevar los recuentos a niveles normales nuevamente. Así que si ustedes le hacen hemogramas seriados a sus pacientes después de una dosis terapéutica, esto, algo así es lo que verían. Y lo que tratamos de evitar es que el mínimo valor, el nadir, caiga en categorías de toxicidad inaceptables. Típicamente ya una toxicidad grado 3 es algo que requiere intervención médica. De grado 2 para arriba es algo leve que típicamente no requiere una intervención por parte de los profesionales de salud, ni requiere tampoco que el paciente se interne en el hospital. Bueno, y ahora vamos a ver cómo realizar esta estimación de la dosis que recibe la médula ósea, que es el tema principal que nos convoca hoy. Para esto les comento que como parte de un grupo de trabajo, el número 6, de un proyecto del Organismo Internacional de Energía Atómica, el RLA 6091, con varios colegas elaboramos procedimientos operativos estándar para la dosimetría de distintos casos. En este caso, el que les comparto es para la dosimetría de la médula ósea en cáncer de tiroides. Esta guía está disponible, está en español, está en fase de revisión, requiere todavía la fase de revisión por pares, que se estima hacerla a través de Alfim, y está fuertemente basado en las guías dosimétricas de la Sociedad Europea de Medicina Nuclear. En este esquema dosimétrico, como les comenté, vamos a considerar dos regiones fuentes. Una es el cuerpo entero, que es la región responsable de emitir fotones gamma. Y vamos a determinar cómo evoluciona la actividad retenida en todo el cuerpo con mediciones con cámara gamma usando el fotopico de 362 keV, el pico clásico que se utiliza para hacer las imágenes. Y respecto a la sangre, que es el otro compartimento fuente, vamos a extraer muestras de sangre seriadas también y vamos a hacer mediciones con un contador de centelleo, un contador de pozo, idealmente. Les pido también que a medida que tengan dudas o preguntas, las pueden ir dejando en el chat y yo cuando termina la exposición las leo y las contesto. O si lo prefieren, también pueden luego de la exposición abrir el micrófono y hacer la pregunta directamente en persona, como prefieran. ¿Cómo es el cronograma de las mediciones? Respecto a las mediciones, vamos a tener un día cero, que por comodidad en mi servicio elegimos que sea el día martes cuando arranca el procedimiento dosimétrico, en el cual hacemos los controles de calidad del equipamiento, de la cámara gamma, del activímetro, del contador de pozo, etc. Preparamos estándares de actividad, que ya vamos a ver bien cómo son. Realizamos un hemograma basal, esto se puede hacer también en algún día anterior, no hace falta que sea exactamente este día. Y, muy importante, vamos a enviar al paciente al baño. Eso es importante, ¿por qué? Porque luego de la administración de una actividad trazadora de hasta 2 milicuríes para evitar el atontamiento de los restos tiroides o de los tejidos que capten yodo, eh, vamos a tener que esperar una hora para hacer la primera medición. Entonces, entre la hora cero y la hora uno hay que evitar que el paciente vaya al baño, dentro de lo posible, ¿no? Obviamente si no puede aguantar, tendrá que ir, pero lo ideal es que no vaya para que a la hora tengamos el 100% de la actividad que le dimos dentro del cuerpo. Y dentro de esta primera hora de medición, lo que vamos a hacer es tomar mediciones de cuerpo entero, que ya les voy a mostrar cómo se hacen, y vamos a extraer una muestra de sangre de aproximadamente 1 o 2 mililitros. Con eso basta. El paciente permanece en el servicio y a la hora 3 post administración le pedimos por favor, ahora sí que, bueno, después de la medición de la hora puede ir al baño claramente, pero luego, para cada medición que hagamos, le vamos a pedir, aunque no tenga muchas ganas, de que intente ir al baño, por lo menos orinar, para que elimine la actividad lo más que pueda. Y nuevamente realizamos otra medición de cuerpo entero y otra muestra de sangre. Luego el paciente regresa a las 24 horas, un día después. De nuevo le pedimos que vaya al baño, tomamos una medición de cuerpo entero y una muestra de sangre. Lo mismo a las 48 horas y aquí agregamos también un barrido corporal total para tener la imagen
antero-posterior de la distribución del yodo para ver si hay lesiones, si hay metástasis pulmonares, etcétera. También se puede complementar con un SPECT, en el caso de haber algún hallazgo positivo, por ejemplo, un SPECT de cuello o un SPECT de tórax o de lo que sea necesario. A las 72 horas también vuelve, mismo esquema, hacemos imágenes también, barrido cuerpo entero y SPECT si es necesario, muestra de sangre. Y esto es importante, hay un punto tardío a las 144 horas, que sería, aquí pueden ver los días de la semana, si arrancamos un martes, el paciente va a volver miércoles, jueves, viernes, el fin de semana, sábado y domingo descansa y vuelve el lunes para una medición tardía que es muy importante, sobre todo para pacientes con una cinética de eliminación lenta. Y de nuevo, hacemos todas las mediciones, pero ya no obtenemos imágenes. Así que ese es el cronograma de mediciones. Requiere que el paciente vaya todos los días durante una semana al servicio de medicina nuclear. ¿Cómo son las mediciones de cuerpo entero? Hay dos posibilidades. Una, hacer barridos corporales totales con colimadores de alta energía. Esa posibilidad a mí mucho no me entusiasma. Prefiero utilizar la cámara gamma sin colimador. Lo que hacemos es aquí, tiene una foto de una cámara gamma de un solo cabezal, que es muy cómoda para hacer esto, pero también se puede hacer con una cámara de dos cabezales, a la cual le quitamos el colimador o le ponemos los colimadores de acrílico, los decoys, para que no se dañe el cristal, pero lo importante es que no haya un colimador de plomo o tungsteno colocado en la cámara. Seleccionamos el fotopico de los 362 keps, el pico estándar, y lo que vamos a hacer es adquirir durante 3 minutos aproximadamente, esto puede variar dependiendo del tamaño de la sala, de la geometría de medición, pero en nuestro caso con 3 minutos es más que suficiente. Y lo primero que hacemos es una adquisición del fondo de radiación, o sea, sin ninguna fuente en la sala, con el paciente lo más lejos posible de esta sala y sin pacientes dando vueltas por ahí, hacemos una adquisición del fondo para ver qué tasa de cuentas tenemos sin ninguna fuente en la sala. Esto nos sirve para descartar presencias de fuentes radiactivas en las cercanías o contaminaciones, que también puede ocurrir, por ejemplo, en el piso, en la camilla, en lo que fuera. Si detectamos que el nivel de fondo de radiación es muy elevado, tratamos de localizar la fuente de esa contaminación y tratamos de eliminarla. A veces queda algún algodón o alguna agujita fuera de algún blindaje que no debería suceder, pero puede pasar. La cámara gamma sin el colimador es muy, muy sensible a cualquier fuente que esté dando vuelta. O simplemente podemos tener un fondo de radiación debido a que al lado de esta sala tenemos otra cámara gamma y hay pacientes, o un PET o lo que fuera, siempre tenemos que medir el fondo de radiación. Si el fondo de radiación da dentro de los límites normales, pasamos a adquirir un estándar de estabilidad. ¿Qué es un estándar de estabilidad? Es un vial, un frasquito con aproximadamente, esto no tiene ninguna, puede ser un poco más de actividad, un poco menos, no importa. Nosotros utilizamos 250 microcuries y esto lo vamos a poner siempre, todos los días, en la misma posición en donde vamos a medir el paciente. Y esto nos permite conocer si la cámara gamma se está manteniendo estable a lo largo de los días y mide siempre con la misma eficiencia. Puede ocurrir, por ejemplo, de que no haya ningún problema electrónico con la cámara, pero como pueden ver aquí, esta cámara se posiciona manualmente, la orientación es a mano, no es robótico, y puede pasar que quede torcida o lo que fuera. El estándar de estabilidad nos sirve para detectar esas pequeñas desviaciones respecto de la sensibilidad de todo el esquema de medición. Y finalmente, si todo esto está bien, hacemos entrar al paciente, aquí tenemos una foto de un técnico que posó para la foto, y tomamos 3 minutos con el paciente mirando hacia el detector y 3 minutos con el paciente de espalda al detector para hacer posteriormente la media geométrica entre estas dos tasas de cuenta. Y el paciente aquí está parado más o menos a 3-4 metros del detector. Esto va a depender del tamaño de la sala que tenga disponible. Como regla general, se prefiere de que la distancia entre el paciente y el detector sea idealmente 10 veces el tamaño del detector, que típicamente tiene unos 40 centímetros, entonces 4 metros sería algo bastante ideal. Y lo que vamos a obtener al no tener colimador es una imagen que es toda más o menos uniforme, como lo que vemos acá, no tiene información de imagen, sino que lo que nos interesa es sumar todas las cuentas que hay aquí. La suma de todas las cuentas vamos a obtenerla para el fondo, para el estándar de estabilidad, la vista anterior y la vista posterior. Por ejemplo, acá podemos tener el orden de, no sé, 100.000 cuentas, 200.000 cuentas en toda la imagen. Hacemos la suma de toda la imagen. Y vamos a considerar de que la primera medición a la hora post administración del yodo representa el 100% de la actividad. Entonces, todas las tasas de conteo posteriores las vamos a
normalizar a ese 100% o a uno si lo prefieren. Ya que tenemos una curva real en donde podemos ver cómo el paciente va eliminando el yodo radiactivo a medida que pasan los días hasta el día 6, que sería el lunes. Esto sería el martes, esto es el martes también, miércoles, jueves, viernes y lunes. Entonces, si para un paciente individual la eliminación del yodo es más lenta, vamos a tener mayor dosis en sangre o en médula a igual cantidad de actividad administrada. Mientras que si la cinética de eliminación es más rápida, la dosis que va a recibir en médula por unidad de actividad administrada va a ser menor. Queremos que el paciente lo elimine lo más rápido posible para proteger a la médula, pero no lo podemos controlar. Las muestras de sangre, en nuestro caso, lo que hacemos es archivarlas en tubos de ensayo heparinizados para que no se coagule y las ponemos en este cassette, que son los cassettes con portatubos que se van a utilizar en el contador de pozo automatizado. Es un contador de pozos especial para medir muestras de sangre. Está diseñado para radioinmunoanálisis y nosotros lo aprovechamos para hacer dosimetría. Y aquí lo que pueden ver son cuatro cassettes. El primer cassette le indica al contador que realiza una prueba de fondo, con lo cual determina cuál es la tasa de cuentas del fondo. El segundo cassette es el de normalización. Acá lo que tenemos es un estándar de sangre, que ya vamos a ver cómo lo preparamos, pero es un tubo de ensayo con el mismo volumen que extraemos a los pacientes, pero en este caso es agua con yodo, en otro caso es sangre, y este estándar se lo obtiene por dilución aproximadamente 100 veces. Ya vamos a ver cómo lo preparamos. Con este tubo de normalización lo que hacemos es, por un lado, ayudar o indicar al equipo que centre o detecte automáticamente dónde está el fotopico, porque se puede correr o puede haber pequeñas variaciones en la ganancia del fototubo que utiliza este equipo. Y luego sí viene el cassette con las muestras de sangre y finalmente un cassette que le dice que pare de medir. Entonces el equipo este se controla de esta manera. ¿Cómo preparamos el estándar de sangre? En nuestro servicio lo que hacemos es eh, fraccionamos aproximadamente 100 microcuries con el activímetro, que serían 3,7 megabecquerel, y lo diluimos en 150 mililitros de agua. Lo medimos con una probeta y de allí extraemos una alícuota de 1,5 mililitros con una jeringa, con lo cual tenemos una dilución de 1 en 100, con lo cual la actividad que tenemos en este estándar de actividad es de aproximadamente un microcurie, para garantizar de que no haya tiempo muerto en el contador de pozo. Una medida adicional que tomamos, dado que este método de fraccionamiento no es con micropipeta, es lo que hacemos es, con una balanza de precisión de farmacia, pesamos el tubo vacío y pesamos el tubo lleno. La diferencia del peso es proporcional al volumen del líquido que tenemos. Lo mismo para el estándar y para las muestras de sangre. Pesamos todos los tubos vacíos, o mejor dicho, un promedio de los tubos vacíos, y ese peso se lo restamos al peso de cada tubo individual. Y de esa manera estimamos el volumen que tenemos en cada tubo. Aquí tenemos un par de ejemplos de contadores de centelleo. Uno muy parecido a este que está a la izquierda es el que utilizamos en el Hospital Austral, que automatiza todo el proceso y después, bueno, esto es una antigüedad, lo podemos exportar en un disquete o lo podemos conectar a una computadora personal, que es la opción que tenemos, y tira un reporte de cuántas cuentas por minuto se midió en cada uno de estos tubos de ensayo, incluido el tubo de normalización. Con lo cual podemos derivar un factor de calibración para el contador de pozo, que en nuestro caso lo determinamos para cada lectura, o sea, para cada paciente volvemos a determinar el factor de calibración o el factor de eficiencia para el detector en ese momento que estamos viendo la sangre. O sea, no es un factor fijo, sino que lo actualizamos cada vez que medimos la sangre. Un detector un poco más simple que podemos ver aquí es un contador de pozo en el cual tenemos que introducir manualmente muestra por muestra, pero funciona de manera muy similar al contador automático, solo que hay que tomarse el trabajo de poner cada muestra y tocar un botón para que mida. ¿Qué sucede si no tenemos estos contadores de pozo que no son tan habituales en los servicios de medicina nuclear, al menos no en Argentina? Bueno, una alternativa más simple, aunque un poco menos precisa, es utilizar el brazo de captación de tiroides, que podemos, con ciertos cuidados, garantizando de que no haya un fondo de radiación muy alto, también utilizar el brazo de captación de tiroides para medir las cuentas que genera tanto el estándar como cada uno de los tubos de ensayo. ¿Cuál es la ventaja de utilizar el brazo de captación? Que la actividad mínima detectable de esa geometría típicamente es bastante mayor, perdón, que la de estos contadores dedicados. Entonces yo recomendaría, en la medida de lo posible, utilizar
algunos de estos dos esquemas, el contador automático o un contador de pozo basado en yoduro de sodio con fototubo. Bien, entonces, ¿qué vamos a obtener a partir de las muestras de sangre? A partir de las muestras de sangre vamos a poder determinar una concentración de actividad, que es la actividad que medimos en cada tubito de sangre, dividido por el volumen de sangre que tiene ese tubo y corregido por decaimiento al momento en el cual se extrajo la sangre. ¿Por qué? Porque supongamos que la primera muestra de sangre se extrae un martes, esto típicamente se va a medir una semana después en el contador de pozo. Entonces tenemos que corregir esos 6 días de decaimiento, tenemos que referir esta concentración de actividad al momento en el cual se extrajo la sangre, no en el momento en el cual se la midió. Espero que eso quede claro, si no me pueden preguntar cómo es. Y a esta concentración de actividad referida al momento de la extracción de la sangre, la vamos a multiplicar por 100 para tener un porcentaje y lo vamos a dividir por la actividad que le administramos al paciente, 1 o 2 milicuries, lo que fuera. Entonces, este porcentaje de retención en sangre lo podemos expresar como un porcentaje de retención de sangre por litro de sangre que tenga el paciente. ¿Sí? Y la curva típicamente se va a ver algo así. Al momento cero no va a haber yodo en sangre, con lo cual arrancamos de cero. Como esto es escala logarítmica, acá estaríamos en menos infinito. Pero bueno, si estuviera en escala lineal, en el tiempo cero, tendríamos 0 becquerel por mililitro en sangre. Rápidamente, esa concentración de yodo en sangre sube. Acá tenemos la medición de la hora. Y a las 3 horas podemos considerar que tenemos el máximo de concentración de actividad en sangre. Y luego va a ir cayendo la concentración a lo largo de los días debido a la filtración renal y la eliminación por orina principalmente y en menor medida a partir de la materia fecal. Y nuevamente, si la eliminación del yodo en el compartimento de la sangre es más lenta, mayor va a ser la dosis en sangre o en la médula que reciba el paciente por unidad de actividad administrada. Mientras que si el paciente elimina rápidamente el yodo, el coeficiente de dosis en sangre o en médula va a ser menor, es mejor para el paciente. Pero nuevamente nosotros no podemos controlar qué tan rápido elimina el yodo del paciente, salvo con indicaciones básicas como que se mantenga bien hidratado. Y ahora entramos en el concepto de tiempo de residencia. ¿Qué es el tiempo de residencia? Si nosotros nos normalizamos la actividad o la retención de cuerpo entero a 1 en el momento inicial, podemos definir al tiempo de residencia como el área bajo la curva de retención en cuerpo, en este caso, que sería la integral de esta curva. Es el área bajo la curva entre 0, y acá está graficado hasta 6 días, pero en realidad es hasta infinito. Y para esto, típicamente hacemos un ajuste multiexponencial para describir la cinética del yodo en cuerpo entero. En el caso concreto de la dosimetría de médula, aquí ya es un detalle más fino para los físicos, pero lo que hacemos es modelar la retención en cuerpo entero como la suma de dos términos exponenciales con cuatro incógnitas. En realidad son tres incógnitas porque A1 más A2 tiene que sumar 100 o 1. Y la integral de esta vía exponencial es muy simple. Es el coeficiente de amplitud del término 1 dividido la constante de tiempo del término 1 más la constante de amplitud 2 dividido la constante de tiempo del término 2. Integrar esto una vez que fue ajustado es extremadamente simple. Y se puede hacer con Excel, se puede hacer con básicamente cualquier paquete o cualquier programa científico. Un concepto muy importante es el de tiempo de residencia límite. ¿Qué es el tiempo de residencia límite? En nuestro esquema dosimétrico estamos midiendo idealmente hasta el día 6 post-administración, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si midiéramos hasta el día 2? Nos quedamos con 48 horas nada más. Bueno, no sabemos qué va a pasar. Si no tuviéramos más datos, no sabríamos qué va a pasar después de ese punto. Entonces, el concepto de tiempo de residencia límite lo que considera es que después del último punto que hayamos medido, el peor caso posible. ¿Cuál es el peor caso posible? Es que no haya eliminación biológica. Ya sabemos que esto no es cierto, pero es ponerse en el peor caso posible, que sería que solo haya decaimiento físico. Y entonces el tiempo de residencia límite se lo estima como la integral hasta el último punto que hayamos medido, hasta t, y después
planteamos una integral entre ese último punto t hasta infinito como un solo decalamiento físico. Aquí les dejo la fórmula, no se preocupen, no hace falta que la comprendan ahora, la pueden revisar, está en los procedimientos, en la guía que hemos escrito. Pero conceptualmente sí es importante. Después del último punto, el tiempo del límite considera que solo hay decalamiento físico. Y entonces, podemos considerar que nuestro esquema dosimétrico es bueno desde el punto de vista de los datos si el tiempo de residencia límite no supera por mucho al tiempo de residencia que hayamos estimado con un ajuste exponencial. Si hay mucha diferencia, significa que nos faltó seguir midiendo a lo largo del tiempo. Para sangre es lo mismo. Vamos a utilizar un ajuste multiexponencial, pero en este caso vamos a utilizar dos exponenciales para la fase decreciente y una exponencial para la fase creciente. Vamos a modelar esta fase de crecimiento de subida como un tercer término exponencial que tenemos aquí, A3 por e a la menos lambda 3t, pero que está restando. Esto puede ser un poco contraintuitivo, pero si revisan la matemática van a ver que esto da esta curva que sube primero y después baja. Y con eso obtenemos el tiempo de residencia para 1 mililitro de sangre, que es lo que necesitamos para nuestro esquema dosimétrico. Y nuevamente es el área bajo la curva de retención del yodo en sangre. Nuevamente, el tiempo de residencia límite en sangre considera que después del último punto que hayamos medido, no hay eliminación biológica, solo tenemos decaimiento físico. Y aquí está la ecuación, la única ecuación dosimétrica que vamos a ver en este esquema. Consideramos que la dosis en sangre por unidad de actividad administrada es igual a un factor dosimétrico que estima qué dosis recibe la sangre por las partículas betas que emite la propia sangre. Este sería el factor dosimétrico, factor S como explicaron en charlas anteriores, por el tiempo de residencia de 1 mililitro de sangre. Esto sería la autorradiación de la médula, más el coeficiente de dosis para fotones entre el cuerpo entero, considerado como región fuente, y la sangre como región blanco, por el tiempo de residencia en cuerpo entero. Llevado a números, el coeficiente de dosis en sangre expresado en Gray por gigabecquerel, o sea, dosis dividido actividad. Esta actividad sería la que le vamos a dar al paciente, esta es la dosis que recibiría la médula ósea o la sangre en este caso, es 108 por el tiempo de residencia de 1 mililitro de sangre expresado en horas, más 0.0188, que es un número, dividido el peso del paciente en kilos elevado a la 2 tercios por el tiempo de residencia en cuerpo entero. Y ahí ya tenemos el coeficiente de dosis en sangre. Entonces, si queremos ver cuál es la actividad máxima segura que le podemos dar a este paciente, esa actividad expresada en gigabecquerel va a ser el límite de dosis que queremos aplicar en sangre, en este caso 2 Grays, que es el límite clásico, dividido el coeficiente de dosis en sangre. Y esta va a ser la máxima actividad que le podemos dar al paciente para que la dosis en sangre esté por debajo de 2 Grays y por ende no sufra toxicidad hematológica. Bien, eso es respecto a la toxicidad hematológica, pero también hay otro criterio que desarrolló el mismo autor, el criterio de Benoit, que encontró también que para evitar toxicidad pulmonar, en este caso fibrosis pulmonar o necrosis, en el peor de los casos, eh, encontró que si la actividad retenida a las 48 horas post administración es menor a 80 milicuries, en el caso de pacientes con metástasis pulmonares difusas, la probabilidad de toxicidad pulmonar es muy baja. Y en el caso de que el paciente no tenga metástasis pulmonares, ese límite asciende a 120 milicuries a las 48 horas. Y en general, en nuestra experiencia, este límite de toxicidad pulmonar tiende a ser bastante mayor eh, que el límite que encontramos para la médula ósea. O sea que típicamente lo que nos va a limitar la máxima actividad segura es el límite de médula ósea y no del pulmón, salvo que el paciente tenga muchas metástasis pulmonares y tenga un tiempo de residencia muy largo o una eliminación muy lenta. Bien, en el taller de esta semana lo que van a encontrar es, que supongo que se van a compartir el día de mañana, es una hoja de cálculo hecha en Python, como un notebook de Python para correr en Google Collaboratory. No se asusten porque es bastante más fácil de lo que parece hacerlo correr, el cual ustedes van a poder ingresar los datos
de las mediciones de sangre, cuerpo entero, de los estándares de actividad, en este caso de práctica de un paciente anónimo. La hoja de cálculo ya viene precargada con todos los datos necesarios para hacer un demo, un ejemplo, y lo único que tienen que hacer para la primera actividad es darle play, o sea, darle que corra, y ese código de Python les va a entregar al final, en la última celda, si se hacen scroll hacia abajo, un reporte dosimétrico que les va a decir, por ejemplo, la institución donde se realizó el tratamiento, o la dosimetría, mejor dicho, el nombre de él o de la paciente, su peso, su edad, el sexo, cómo fue preparado el paciente, si ya sea, hay dos opciones que yo conozco, la suspensión de la hormona tiroidea o la administración de TSH recombinante humana. Si tuvo tratamientos previos, acá inventé que tenía 100 milicuríes, tenemos datos del instrumentario utilizado para hacer la dosimetría, datos del activímetro, marca, modelo, número de serie, del contador de pozo, de la cámara gamma. Esto es una buena práctica de reporte dosimétrico, reportar con qué instrumental se realizaron las mediciones, quién realizó la estimación dosimétrica, acá figuro yo, pero si quieren utilizar la hoja la pueden cambiar por su nombre, la fecha y la hora del cálculo dosimétrico, y al final ya tenemos las variables dosimétricas. Nos va a entregar el coeficiente de actividad integrada en cuerpo entero, esto es el nombre legal usado por MIR, pero esto es lo que todo el mundo conocía previamente como tiempo de residencia para cuerpo entero. En este caso nos da 33,8 horas. El coeficiente de actividad integrada en cuerpo entero, límite, que es considerando solo decremento radiactivo, después del último punto nos da 37 horas, o sea, hay mucha similitud entre los dos. Nos da el coeficiente de actividad en sangre, el tiempo de residencia en sangre, 0,33 horas litro, el mismo tiempo pero límite, 0,38, el coeficiente de dosis en sangre, Grace por gigabecquerel, que da 0,074, y la actividad máxima segura para evitar toxicidad hematológica, o sea, para evitar que la dosis sea mayor a 2 Grace. En este caso nos da 726 milicuries o redondeando 27 gigabecquerel. En este caso, el paciente no tenía metástasis pulmonares, eso es importante que lo pongan, sí o no, en ese campo. Entonces, el límite de retención del cuerpo entero a las 48 horas es de 120 milicuries, con lo cual el porcentaje de este paciente a las 48 horas era 23,26%, lo que nos da un límite de actividad máxima segura para evitar toxicidad pulmonar de 19 gigabecquerel. Y como podemos ver en este caso de demo, en este caso sí nos está limitando, en este caso en particular, el límite para toxicidad pulmonar es menor que para médula ósea. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener que darle menos de 19 gigabecquerel para evitar la toxicidad pulmonar, mientras que el límite para la toxicidad hematológica era de 26 gigabecquerel. ¿Sí? Eso es importante. Bien, en el reporte también van a encontrar un reporte del ajuste, o sea, de los coeficientes tanto de amplitud como temporales para el ajuste biexponencial de cuerpo entero y el ajuste triexponencial para sangre. Y le vas a reportar el tiempo de residencia y el tiempo de residencia límite para cada uno de estos dos casos. Entonces, ¿qué práctica van a hacer esta semana? Primero les recomendaría leer los procedimientos operativos estándar de dosimetría de médula. Ahí van a encontrar todo lo que dije hoy mucho más detallado. Están detalladas todas las fórmulas y las consideraciones dosimétricas, o sea, por qué esto se hace así. Paso 2, una vez que hayan leído el procedimiento, ver el video tutorial que ya está pregrabado, que explica cómo usar esta hoja de cálculo en Python. Es una hoja hecha enteramente en Python que van a correr en una cuenta de Google Collaboratory. No se requieren conocimientos de programación para este uso. Lo único que tienen que hacer es reemplazar números con las cuentas por minuto que ustedes tengan de su paciente. Pero sí, para los físicos médicos que quieren interiorizarse más, pueden ver todo el código está abierto, pueden ver todas las fórmulas y todo el manejo de datos que se utiliza para llegar al cálculo final. Entonces, la primera práctica que van a hacer es eh, ver el video. También les dejé un texto que explica cómo abrirse una cuenta de Google y cómo instalar el Google Collaboratory en el caso de que no lo tengan. Es muy simple. Eso lo tienen en el texto. Y luego van a ejecutar esta hoja de cálculo con los datos que trae. Y simplemente van a revisar los resultados para ver que coincida con lo que acabamos de ver. Y el segundo ejercicio es, utilizando la misma hoja de cálculo, en el Classroom van a encontrar los datos o las mediciones de otro paciente
y los van a reemplazar. Entonces, lo que vamos a discutir el viernes es saber qué actividad máxima segura les dio para este segundo paciente y lo vamos a comparar con lo que me dio a mí. ¿Sí? Por supuesto, si alguien quiere avanzar aún más y poner datos reales de su paciente, bienvenido, lo puede hacer y lo podemos comentar. Pero para nivelar los ejercicios para todo el mundo, vamos a utilizar estos datos ya obtenidos y vamos a comentar o discutir a ver qué resultados obtenemos el día viernes. O sea que tienen toda la semana para hacer esta práctica que lleva bastante poco tiempo. El video durará 20 minutos aproximadamente y correr la hoja de cálculo con los datos que trae en menos de un minuto tiene el resultado y reemplazar los datos serán 10 minutos, una cosa así. Bueno, eso es todo lo que tenía para compartirles el día de hoy. Espero haber sido claro y por cualquier consulta estoy a disposición durante esta semana y luego también, por supuesto, para responderlas. Ya, bueno, ahora vamos a ver si hay preguntas. Primero voy a ver el Resolvamos chat las y preguntas, después. profe. Gracias. ¿Quieren hacerlas por micrófono? Yo tengo una que le hice al profesor sobre la cuantificación del SV máximo con tecnología SPECT, que aquí en Colombia lo quieren semejar a una dosimetría. Es una buena pregunta. El SV, ¿qué es el SV? El SV es ya sea el promedio o el máximo que veamos en la lesión que queremos evaluar, es la concentración de actividad que midamos en esa lesión, en este caso de cáncer de tiroides, normalizada por la actividad que le dimos al paciente y eh, por el peso del paciente, de la misma manera que un PET. La mayoría de los sistemas SPECT-CT modernos permiten cuantificar el SV, ya no es novedad, y podríamos pensar en utilizarlo. Mi opinión es que solo el SV no va a ser suficiente para poder estimar la dosis en ese tumor. Necesitamos al menos dos puntos temporales para poder hacer una estimación muy básica de la dosis que recibe ese tumor, o metástasis pulmonar o lo que fuera. Así que hasta que haya evidencia de lo contrario, yo recomendaría tener por lo menos dos puntos temporales en los cuales se haga una adquisición SPECT-CT si queremos hacer dosimetría de lesión. La charla de hoy ni siquiera hablamos de dosimetría de lesiones, sí les dejo compartida como material complementario una charla muy buena que se dio en el curso de dosimetría de La Habana, en donde sí se habla de dosimetría tumoral. No es el objetivo de este esquema dosimétrico. Ah, bueno. Camilo Sarmiento pregunta cuántas medidas mínimas de la actividad se recomienda para llevar a cabo. En el procedimiento operativo estándar que estamos proponiendo son 6 mediciones a lo largo de 5 días. Una a la hora, otra a las 3 horas, 24 horas, 48, 72 y 144. Bien, dice, ¿este método es válida para dosis post-terapia o solo para preterapia? El método es válido para tanto para pre como para post. Pero ¿cuál es el problema con la dosimetría post-terapia? Primero que las consideraciones de protección radiológica para el personal y el público son otras. Aquí en la preterapia estamos dando hasta 2 milicuries de iodo máximo, típicamente uno, con lo cual la tasa de dosis que genera ese paciente no es muy alta, es manejable, es una dosis menor a la de diagnóstico. Si vamos a querer hacer dosimetría post-terapia, primero que hay que tener mucho cuidado con el tiempo muerto de la cámara gamma. No, típicamente no vamos a utilizar la cámara gamma sin colimador para hacer dosimetría post-terapia. Sí podemos pensar en hacer barridos de cuerpo entero con colimador de alta energía o en su defecto utilizar un contador Geiger en la sala de internación para estimar la retención de actividad en cuerpo entero. Para la sangre no es mucho problema. El problema es que se acerque un operador a extraer sangre a un paciente al cual se le administró 100, 150, 200 o más milicuries de yodo. Desde el punto de vista de la protección radiológica no tiene mucho sentido. Así que yo diría que este procedimiento que yo mencioné, la matemática es exactamente la misma que para post-terapia, pero está pensado para ser empleado de manera preterapéutica. Bien. También nos preguntan por qué se toma la imagen del paciente sin colimador. Bien, porque no es una imagen, es una medida de la retención de la actividad en cuerpo entero, que es el único dato que necesitamos. Como mencioné, hay dos posibilidades. Hacer esta medición sin colimador y obtener las cuentas totales, que representa es proporcional a la actividad que todavía está dentro del cuerpo del paciente, o si lo prefieren, pueden utilizar un barrido anteroposterior convencional con colimadores de alta energía y después sumar todas las cuentas que tengan en la región de interés del cuerpo. Es lo mismo.
pero tarda mucho más tiempo. Un barrido de cuerpo entero típicamente lleva 15 minutos como mínimo, mientras que aquí lo estamos haciendo en 3 y la información que obtenemos es la misma. Es la misma. También nos preguntan que si existen otros detectores que permitan determinar la actividad en el cuerpo entero diferentes a la gamma cámara. Sí, idealmente detectores de centelleo basados en un cristal de iodo de sodio con un fototubo. Esto puede ser, con cierto cuidado se puede utilizar el brazo de captación tiroideo. No sé cómo le llaman en otros países. Es el dispositivo que utilizamos para medir la captación de la tiroides que hacemos para las curvas de captación. Ese detector, si alejamos lo suficiente al paciente, se podría pensar utilizarlo para determinar la actividad. También podrían contar con un detector portátil de iodo de sodio, que son más raros, típicamente no los tenemos en los servicios de medicina nuclear, pero los podrían usar, y no mucho más. Típicamente un Geiger no es lo suficientemente sensible como para medir actividades preterapia, sobre todo en los puntos más tardíos. Perdón, acá está mi asistente. Otra. Así Que que ayude, que ayude. Bueno, detectores de centelleo de iodo de sodio sería la respuesta. nos preguntan, no sé si entiendo bien la pregunta, dice, ¿siempre hay que evaluar la toxicidad pulmonar con metástasis pulmonares o no? No sé, no sé, no entiendo muy bien. En realidad, a ver, lo que estamos haciendo es eh, determinar cuál es la máxima actividad segura para evitar que haya toxicidad pulmonar. ¿Sí? Pacientes con metástasis, que ya sabemos que tienen metástasis o que se evidencian en el barrido preterapéutico, el límite va a ser de 80 milicuries a las 48 horas. Y si no tienen metástasis, 120. Eh, Después, si se le quiere realizar una evaluación de capacidad pulmonar, se puede hacer. Se puede hacer, por ejemplo, una espirometría o imágenes por tomografía antes y después del tratamiento, en el caso de que haya alguna sospecha de fibrosis pulmonar. No sé si a eso apuntaba la pregunta. Yo pienso que sí. Yo les tengo una, como una apreciación. Ustedes cuando utilizan la dosimetría es porque utilizan dosis mayores a las dosis que tenemos que son fijas o entre más tolera el paciente, más dosis le dan. O sea, nosotros En utilizamos general, 100, nuestro 150. enfoque es, sí, perdón, no, continúa, perdón, Amelia. No, no, para saber si ustedes dan más de 200 milicurios, es la pregunta. Si es con tratamiento empírico, no. Si es con tratamiento guiado por simetría, sí. Acá, de hecho, acabo de mostrar un ejemplo con 600 milicuries. Perfecto. ¿Y han tenido fibrosis pulmonar, displasias sanguíneas? Ninguna. Bueno, De hecho, perdón, para hablar en términos más precisos, fibrosis pulmonar, cero. Ningún caso de todos los que hemos tratado. En el caso de la toxicidad hematológica, el grado máximo de toxicidad hematológica que hemos encontrado es grado 2 en un paciente. Todo el perfecto. resto de los pacientes tuvieron grado uno o grado cero, o sea que básicamente ni se enteraron de que le dimos yodo. Bien. Hay otra pregunta. En paciente con falla renal terminal en manejo con hemodiálisis, ¿el tiempo de permanencia estaría determinado por el tiempo de decaimiento? ¿Hay alguna forma de ajustar según la función renal? Bueno, eso también es un caso interesante. En el caso de que el paciente esté en hemodiálisis, lo que significa es que va a ir a hacerse su filtrado sanguíneo con el esquema que esté determinado para ese paciente, típicamente todos los días, no sé, lo que sea necesario. Entonces, lo que tenemos que garantizar es que si vamos a hacer una dosimetría preterapéutica, es que el esquema de asistencia a la terapia de hemodiálisis sea exactamente la misma durante la dosimetría pretratamiento que durante el tratamiento. De esa manera, el tiempo de residencia en sangre va a estar determinado de forma artificial por el filtrado de la máquina, ¿sí? Y va a ser el mismo que vamos a observar cuando lo tratemos. Pero la matemática es exactamente la misma. Vamos a determinar un tiempo de residencia en sangre, un tiempo de residencia en cuerpo entero, lo vamos a meter en la fórmula y eso nos va a dar la actividad máxima segura a administrar a ese paciente que está con insuficiencia renal o en hemodiálisis. Es igual. Bueno, nosotros utilizábamos en cancerología además TSH recombinante, entonces se deben garantizar las mismas condiciones con la inyección. Es otra cosa para aclarar. Profesor Sí, Mauro, para, sí, si vamos a hacer la dosimetría o el tratamiento bajo RH, TSH, o sea, TSH recombinante, la dosimetría tiene que ser hecha también con las mismas condiciones, con lo cual, si el paciente va a recibir TSH recombinante, va a tener que acceder a dos kits de TSH recombinante, lo cual encarece un poco el procedimiento.
Claro. Hay una para aclarar, aunque ya lo hemos dicho bastante. ¿Qué tiempo de cámara promedio representan estas mediciones? Me En el imagino esquema que que acabo con de presentar colimador. son, Sí, por cada punto, digamos, de lunes, martes, miércoles, son 12 minutos de medición, más el tiempo que le lleve sacar el colimador, posicionar la cámara, etcétera. Y la extracción de sangre, lo que le lleve sacar la sangre. O sea, pero tiempo de cámara son 12 minutos totales. bueno, Tenemos 3 minutos para la medición anterior, 3 minutos para la medición posterior, 3 minutos para el fondo, 3 minutos para el estándar. bueno. Entonces yo creo que es mejor medir sin colimador, según eso, es mucho más rápido. Es mucho más rápido. ¿Hasta qué valor del tiempo de residencia y el tiempo de residencia límite? No, no sé si eso está, es así dice la pregunta. ¿Pueden repetirme, por favor? ¿Cuál es, ¿Hasta cómo qué se evalúa? Ah, bien. Hay una tolerancia que no me la acuerdo de memoria, les pido disculpas, está en el procedimiento, si lo fijan. Creo que la diferencia máxima tolerable para cuerpo entero es del 30% y para sangre del 15%. O sea, si la diferencia es mayor a eso, significa que deberíamos haber medido un punto temporal aún más tardío. Le puedo, en el SOP está, perdón, no me lo acuerdo de memoria. Creo que Vale. es 30 y 15%. Hay otra que dice, uy, se me pasa. mm, Están Yo hablando, acá creo estoy que viendo algunas que no contesté. el efecto de aturdimiento. Sí, es ese. Bien, sí, ese es un tema interesante y muy cuestionado, que dice, no se recomienda el uso de exploración sistémica diagnóstica preterapia, ya que el efecto de la dosis produce stunning del remanente tiroideo de las metástasis a distancia. Entonces, ¿en qué momento se recomienda hacer esta dosimetría para evitar dicho efecto? La respuesta, que probablemente a muchos médicos no les va a gustar, es que no importa. ¿Por qué no importa? Porque el efecto de stunning, ¿cómo se lo define? Esto es cierto, esto sucede. Si, por ejemplo, al paciente le damos 1, 2, 5 milicuríes y hacemos un barrido diagnóstico con esa actividad, y, por ejemplo, tenemos la suerte de tener un sistema SPECT-CT que permita medir el SV y cuantificamos la actividad a las 48 72 horas después de esa dosis diagnóstica, supongamos que nos da el SV 10, por decir cualquier cosa. Ok, le damos después, a una semana después, le damos una dosis terapéutica, 100, 200 milicuries, lo que fuera. Vuelve el paciente y le hacemos un SV una imagen SPECT cuantitativa de la misma región. La lesión va a captar menos, no va a captar 10, va a captar 5, 3, 4, 2, 1, lo que fuera. O sea, el efecto de Stunning es real. Pero hay dos formas de interpretarlo que son diferentes. Una es pensar de que se altera el transporte del yodo hacia adentro de las células, o sea que hay una menor tasa de ingreso del yodo y que eso es el efecto de atontamiento. Pero hay una publicación muy interesante que prometo pasárselas, no la tengo, no me acuerdo de la referencia de memoria, en la cual se muestra que en realidad el efecto de Stunning es el producto de un fraccionamiento de la dosis terapéutica extremadamente asimétrico. ¿Qué quiere decir? Que si al paciente le damos 1 o 2 milicuríes de iodo 131, esa actividad trazadora o diagnóstica, como lo quieran llamar, es suficiente para matar hasta el 50% de las células tumorales. Y eso es lo que explica después, cuando le vemos la actividad terapéutica, que la captación sea menor. Pero esas dos dosis que recibe son complementarias. O sea, las podríamos fraccionar de distintas maneras y el efecto terapéutico final sería el mismo. O sea, ¿qué quiere decir? Que la cantidad de células totales que vamos a matar basados en el modelo lineal cuadrático es la misma. ¿Qué quiere decir? Que ese efecto de Stunning no tiene un impacto terapéutico. Y eso es lo más importante. Bien. ¿Cómo evalúas si la diferencia entre el tiempo de residencia y el tiempo de residencia límite son similares? Eso ya lo respondí cuando están dentro de esas tolerancias que son entre el 15 y el 30%. Perfecto. Am, si tenemos algún libro de dosimetría interna en español. Que yo conozca no, pero los procedimientos operativos estándar son una buena primera lectura para interiorizarse, porque tiene varios capítulos de todos los temas que estamos tratando en este curso y es un buen material para comenzar a leer. Nos preguntan que si tienes una estadística de cuántas dosimetrías has hecho. Sí, vamos por el orden de las 120. No es muy También, frecuente, solo lo utilizamos típicamente en el alto riesgo,
y la incidencia de cáncer de tiroides y la cantidad de pacientes derivados es relativamente baja, o sea que son pocos los pacientes que se hacen dosimetría. O sea, tienes unas indicaciones específicas, no es a todos. No, no es a todos. Pacientes de bajo riesgo, a los cuales se va a dar 30 milicuríes y que se está discutiendo si se va a dar diodo o no, no le hacemos dosimetría, no tiene sentido. ¿Se podría hacer? Sí, pero es gastar recursos en algo que no tiene mucho impacto clínico. Típicamente lo hacemos pacientes de alto riesgo o pacientes de riesgo intermedio o alto que haya alguna sospecha. Bien. ¿Es válida la utilización de diuréticos en pacientes con tasas de eliminación lentas? Sí, pueden hacer lo que quieran siempre y cuando repitan el mismo esquema durante la dosimetría y durante el tratamiento. Si le van a dar diuréticos, tienen que tomarlos tanto durante la semana de dosimetría como post dosis terapéutica. Lo mismo con la dieta, lo mismo con las indicaciones de hidratación, lo mismo con todo. Tiene que ser todo lo más parecido posible. Nos preguntan cuál sería la actividad máxima a administrar en la dosimetría preterapia. Bien, en las guías europeas y en la que estamos proponiendo, la máxima es de 2 milicuries. Máxima. Típicamente utilizamos un milicurie, depende de la tecnología con la que cuenten. ¿Por qué? Porque podemos bajarla en la medida de que su cámara gamma tenga como mínimo dos cabezales y idealmente, si es una cámara con un cristal de 5 octavos de pulgada, que ya son muy raras, podrían bajarlo aún más, porque sería más sensible. Para una cámara estándar moderna con un cristal de 3 octavos, con un milicurí, las imágenes son más que decentes. Lo que típicamente hay que hacer es, para la imagen, el barrido corporal total, aumentar un poco el tiempo de barrido o disminuir la velocidad de movimiento de la camilla. Pero se pueden obtener imágenes diagnósticas sin problema. Vale. Luis Eduardo levanta la mano. ¿Quieres, por favor, hablarnos? Doctora, muchísimas gracias y profesor también muchísimas gracias por la presentación, muy interesante. Yo tengo una dudita. En la diapositiva 13, en donde se están presentando los resultados que evalúan la toxicidad hematopoyética post administración de la dosis, allí observé en el eje horizontal que solamente se abarca un rango de 8 semanas para evaluar si hay un daño o para evaluar la tasa de recuperación mitótica pues de estas células. ¿Por qué ese rango de 8 semanas? Pues yo consultando algunas bibliografías he visto de que algunos para establecer los efectos deterministas son un periodo de semanas más prolongado. ¿Por qué menos de 8 semanas para evaluar este daño? Es una buena pregunta. En realidad lo grafiqué hasta la semana 8, pero nuestro protocolo de seguimiento llega hasta hace 3 meses, 6 meses y un año. O sea que tenemos información de largo plazo para ver si hubo un daño permanente. En realidad, el objetivo de la dosimetría de médula, como la presenté hoy, es evitar la toxicidad hematológica aguda. Y eso es lo que nos interesa es capturar el nadir. El nadir es el mínimo y ocurre típicamente entre la semana 2 y la 5. Es por eso que ahí es donde enfocamos la mayor cantidad de mediciones. Luego de eso, los hemogramas se hacen mucho más espaciados. Típicamente a la semana 8 o 9 el paciente ya está prácticamente recuperado. O sea, los recuentos vuelven al nivel basal, siempre y cuando le demos menos de 2 Gregs. Vale. Muchísimas gracias, profesor. José Daniel Campos nos quiere hacer también una pregunta, si quieres quitar el silencio. José Daniel, ¿estás por ahí? ¿Me escuchan? Sí, ya, te oímos. Y nada más, digamos, mi duda era la siguiente. Aquí se hace la valoración para la médula ósea y se habla de entregar la mayor dosis posible, tomando el límite que tiene este órgano. Sin embargo, al aumentar las dosis bueno, la cantidad de actividad entregada al paciente a la mayor posible, no se debe ya considerar también la dosimetría en otros órganos posibles de riesgo, tanto cercanos a la tiroides, porque va a estar irradiando gamas, como en el resto del cuerpo por la biodistribución del radiofármaco. Bueno, primer comentario es que este tratamiento se realiza después de una tiroidectomía total, o sea, la tiroides no está, ¿sí? Segundo, que los dos principales órganos de riesgo, los que principalmente se afectan por este tratamiento, son la médula ósea y los pulmones. En menor medida, podemos considerar, por ejemplo, a las gónadas. En el caso de que se quiera hacer algún tratamiento de preservación de esperma o de óvulos, se podría hacer,
En ese sentido, para mí es bastante difícil estimar con cierta exactitud la dosis en gónadas, pero el concepto importante aquí es que si le damos más actividad al paciente es porque lo está eliminando más rápido. Entonces el coeficiente de dosis en médula es más bajo. Lo mismo podrían encontrar en tratamientos empíricos, ¿sí? La diferencia es que acá sabemos que dosis va a recibir en médula y en pulmones, y eso es una medida o está relacionado con qué tan rápido elimina el yodo. Las dosis en todos los otros órganos también va a ser proporcional al tiempo de residencia, sobre todo en cuerpo entero. ¿Sí? El yodo no tiene una captación específica en ningún órgano. Podemos ver generalmente algo de captación en el estómago, en el tracto gastrointestinal y en las lesiones y en vejiga. No más que ello, glándulas salivales, pero no hay una gran captación del yodo en órganos normales. ¿Sí? Entonces, ¿podemos estimar la dosis en otros órganos? Sí, generalmente no se hace. Salvo que haya un pedido muy particular, por ejemplo, de tratar de estimar dosis en testículos, se puede hacer, o dosis en ovarios, se puede llegar a hacer, pero en ese caso hay que utilizar otras técnicas dosimétricas distintas a esta que acabamos de presentar. Típicamente habría que utilizar dosimetría 3D, que sería el tema del último capítulo de este curso que van a ver con Carlos Calderón, ¿sí? Concatenemos con la siguiente pregunta. Dice que si existe riesgo de esterilidad en hombres con el uso de dosis altas durante el tratamiento o si se han descrito casos reversibles. Hay reportes de esterilidad transitoria y hay reportes de esterilidad permanente, con lo cual, si es una preocupación, lo ideal sería recomendar utilizar una técnica criogénica para preservar el esperma. Pero esto, digamos, eh, no es único de los tratamientos basados en dosimetría, sino que en cualquier tratamiento empírico puede suceder, si no sabemos qué dosis está recibiendo. ¿Sí? O sea, las mismas precauciones que se tomen para el tratamiento empírico son válidas para el tratamiento basado en dosimetría. Nos preguntan, bueno, no entiendo muy bien la pregunta, pero la pregunta está así. ¿Cuáles son las dosis de tolerancia para ciertos órganos como pulmón, estómago, riñón? No sé si te refieres ¿El al yodo? yodo, parece. Me imagino que ellas Bueno, quieren saber por para qué consideran pulmones, para, sí, médula ósea sí, como para la... pulmones ya lo Ujú. para pulmones ya lo mencionamos, médula lo acabamos de ver. Estómago típicamente no es un órgano que limite. La verdad es que desconozco cuál es el límite para yodo. Sí pueden aparecer efectos transitorios como las náuseas, el vómito, pero también con actividades empíricas. Y para los riñones, el límite de dosis para yodo, la verdad es que nunca lo calculé. Sí, para otros radioisótopos como el lutecio está en el orden de los 30 grays, 26 grays, de ese orden. Pero con este esquema dosimétrico no los podemos estimar. Si uno quisiera hacer dosimetría de estómago, riñón o cualquier otro órgano, tendría que hacer dosimetría 3D. Ah, es Aquí que nos está simplemente estamos preguntando, estimando. claro, es que nos está preguntando que para radioterapia sí existe límite de órganos. Entonces, con este sistema podemos hacerlo, es la pregunta de ella. Con este esquema que acabo de presentar, no tenemos que hacer dosimetría 3D. O sea, tenemos que adquirir imágenes SPECT-CT de los órganos que nos interesen a lo largo de estos días. Ahí sí lo podemos hacer. Con este esquema simplificado que mencioné, no, solo podemos estimar o conocer la dosis en médula y en pulmón. Nada más. Perfecto, esa estaba para aclarar. Bueno, hay uno que dice, la evaluación de dosimetría en médula ósea se debe realizar una vez por paciente o una vez por cada vez que se va a hacer tratamiento. Es una buena pregunta, hay que hacerla una cada vez antes de cada tratamiento porque cuando tratemos la patología del paciente, la cinética del yodo se va a ver alterada en el próximo ciclo. Claro. Y también a más tratamientos, digamos que la capacidad de captación del yodo va cambiando en el tiempo, se va desdiferenciando y cada vez tenemos menos captación. Eso lo vemos en todos los pacientes. Entonces, por eso hay que hacerla cada vez de cada tratamiento. Bueno, Sí, no hay y más preguntas. la idea de administrar la máxima actividad segura en el primer tratamiento es justamente minimizar la necesidad de que el paciente tenga que volver. Casi que curarlo, por decirlo así. Bueno, Sería el objetivo, no en todos los casos se puede. bueno, entonces les mandé la asistencia temprano para que no estén diciendo que no la pudieron firmar. Espero que todos la hayan firmado. Los que no la han visto, por favor, voy a mandar una nuevamente. Y el profesor Mauro tiene algo más que decirnos. Yo creo que estuvo excelente esta charla, muy docente.
entendimos hasta los médicos nucleares. Bueno, muchas gracias. No, les dejo como tarea ver el video tutorial de cómo usar la hoja de Python, leer los procedimientos operativos estándar, donde se explica claramente todos los criterios dosimétricos, las fórmulas y cuándo medir, cómo obtener los datos. En el video también está bastante claro. Y cualquier duda que tengan durante la semana, estaré para responderlas de la parte práctica. Y Bueno, el viernes nos vemos para ver qué dosis o qué actividad máxima les dio para el paciente número 2. Así que bueno, muchas gracias por la atención y los veo el viernes. vale, muchas gracias, excelente. Hasta luego, hasta el viernes.